Okay. Hemos estado estudiando el capítulo 23. ¿Todo listo de arriba? Ok. Capítulo 23 de Éxodo, entonces llegamos hasta el versículo 19 la semana pasada y hemos estado viendo cómo Dios les ha estado dando la ley a los judíos. Les está diciendo qué cosas deben obedecer, les está dando ciertas indicaciones de cómo deben adorarle a Él, etcétera, etcétera. Pero ahora, en los versículos 20 al 33 de Éxodo 23, vamos a conocer a un personaje que ya hemos visto antes, especialmente en el libro de Éxodo y en el libro de Génesis, que se le llama el ángel del Señor. El ángel del Señor. Este es un personaje muy importante, ¿ok? Por dos razones. Porque cuando se lee en las escrituras acerca del ángel del Señor, es muy importante que notemos que tiene ahí el artículo él. ¿Sí? Si dijéramos un ángel del Señor, quiere decir que pudiera ser uno de tantos ángeles que el Señor ha creado y que tiene a su disposición. Pero cuando hablamos de el ángel del Señor, porque tiene ahí ese artículo determinado, él quiere decir que Él es el único como el que se está describiendo aquí. Y es importante esto porque hay sectas, ¿verdad?, que dicen y enseñan que Jesucristo es un ángel. Que Jesucristo es un ángel, que Jesucristo de hecho es el arcángel Miguel. ¿Okay? Y eso no es verdad, está basado en puras mentiras y en malas interpretaciones de las escrituras. Entonces, hoy vamos a tener uno de esos estudios en los que vamos a necesitar pensar un poco, en los que vamos a necesitar ponernos nuestro thinking cap, como decimos en inglés, y vamos a tratar de ver quién es este ángel del Señor. No un ángel del Señor, sino el ángel del Señor. Y yo creo que cuando terminemos el estudio debemos de todos llegar a la conclusión de que lo que las escrituras nos están enseñando es que precisamente el Dios al que adoramos nosotros los cristianos, el Dios de la Biblia, es un Dios triuno, ¿sí? Un Dios triuno que se ha manifestado, se ha presentado a sí mismo como Dios el Padre, como Dios el Hijo y como Dios el Espíritu Santo. Otra cosa también que vamos a poder determinar si prestamos atención es que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, siempre ha existido. No ha habido un tiempo en el pasado hasta la eternidad, ni va a haber en el futuro hasta la eternidad, ni que Jesucristo no haya existido, ya es preexistente, es igual que Dios, y eso es lo que quiero que veamos hoy. Es importante de nuevo que entendamos estas cosas, porque así cuando las diferentes sectas vengan y nos traten de engañar con sus enseñanzas, que a veces van a usar algunas de las mismas escrituras que yo les voy a dar ahorita, pero sin contexto, nos pueden engañar y nos pueden llevar a creer en un Jesucristo que no es el Jesucristo de la Biblia. Nos pueden llevar a creer en un Dios que en realidad no es el Dios de la Biblia. Entonces es necesario que pongamos atención y después del servicio, si todavía tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto platicaremos de ello. Éxodo 23, vamos a comenzar en el versículo 20. Y noten lo que dice ahí el Señor. Como verás, voy a enviar a mi ángel. Noten que no dice a uno de mis ángeles, ¿sí? No dice a un ángel, o no da el nombre del ángel, nada más dice a mi ángel, para que te preceda, o sea, para que vaya delante de ti en el camino, para que te vaya guiando, para que te vaya dirigiendo, y te proteja. Él va a protegerte, Él va a ir contigo, y al irte guiando en el camino también te va a proteger, Él va a ser tu protección. Y luego noten lo que dice, y te introduzca en el lugar que te he preparado. Quiero que noten aquí que está hablando de sí mismo, en el lugar que te he preparado, pero también está hablando de enviar a su ángel. Podemos ver ahí claramente entonces dos personajes que se están mencionando. No es uno y el mismo, sino dos. Algo que quiero que sepan acerca de la palabra que se traduce ángel al español, o angel al inglés, del hebreo. La palabra que se traduce ángel al español es la palabra malak. Malak, ese es el hebreo de ángel, malak. Y quiere decir un delegado, quiere decir un mensajero, pero hablando específicamente de Dios. También puede usarse como profeta, o se puede también traducir sacerdote o maestro. Algunas otras traducciones pueden ser embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Si ustedes se acuerdan en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor se dirige a las 7 iglesias, Él dice, escríbele al ángel de tal cual iglesia. Cuando está hablando ahí de un ángel, no está hablando de un ser celestial. Cuando está hablando de un ángel, ahí está hablando básicamente al pastor que se ha puesto en esa iglesia para dirigir la iglesia.
Ahora, la diferencia entre un ángel es el ángel, ¿sí? Y aquí se nos dice que es el ángel del Señor. Si ustedes ven la versión Reina Valera 60, van a ver que dice el ángel de Jehová. A menudo se le llama su ángel. Y es representado en las Escrituras como un ser celestial que Dios envía a los hombres como su agente personal o su vocero. Este es un ángel que es el mensajero personal de Dios. ¿Sí? De nuevo, eso le da una singularidad al ángel, porque este ángel, Dios lo envía cuando tiene algo especial que quiere hacer, que tiene que hacer. En este caso, lo va a enviar para que vaya con los hebreos en el camino, para que los proteja, para que los guíe y para que los introduzca en el lugar que Él, Dios, ha preparado. Versículo 21 nos sigue diciendo: ten mucho cuidado y escucha su voz. De nuevo, noten ahí los pronombres: ten mucho cuidado, escucha su voz. No le seas rebelde, porque Él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Por favor, noten ahí, están claramente delineadas dos personas, dos personajes, ¿sí? Cuando dice aquí que su ángel va en su nombre, claramente está hablando de alguien que no es el mismo. ¿Sí? Claramente está hablando de alguien que no es el mismo. Si yo les digo a ustedes, mi hijo va a ir en mi nombre, quizás ustedes me invitan a alguna fiesta o algo y les digo, mi hijo va a ir en mi nombre, ¿sí? Quiere decir que yo no voy a ir, él va a ir, ¿sí? Es importante que entendamos esto, ¿ok? Pero también necesitamos entender que en muchos pasajes este ángel, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, es virtualmente identificado con Dios. ¿Escucharon eso? Es virtualmente identificado con Dios. Y habla no solo en el nombre de Dios, sino que habla como si Él mismo fuera Dios. Y habla en la primera persona singular. Y ahí es donde hay veces que la gente tropieza. Porque estamos viendo claramente aquí que se está hablando de dos personajes. Pero hay situaciones en las Escrituras en las que vemos al ángel de Jehová hablar como si Él mismo fuera Dios. Habla y se atribuye ciertos poderes que solamente Dios puede tener. Quiero darles algunos ejemplos de ello para que entiendan lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Agar, la sierva de Sarai? ¿Se acuerdan que se la dio a Abraham para que tuvieran hijos porque ellos no podían tener hijos, etcétera, etcétera? Y cuando Agar se embarazó, Sarai se llenó de celos y la corrió, ¿sí? Le estaba haciendo la vida imposible. Y Agar decidió irse de la casa de Abraham y de Sarai. Bueno, pues en el camino se encuentra con el ángel del Señor, ¿sí? En Génesis capítulo 16, comenzando con el versículo 7, noten lo que dice ahí, y presten atención. Pero el ángel, noten que no dice un ángel, dice el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el camino a Shur. Y le dijo, ¿qué? Vamos a detenernos ahí. ¿Quién le dijo? El ángel del Señor, ¿sí? El ángel de Jehová. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de Sarai, mi señora. De nuevo, versículo 9 dice, noten, el ángel del Señor le dijo, regresa con tu señora y ponte en sus manos. ¿Quién le dijo? El ángel del Señor. Versículo 10, además, el ángel del Señor le dijo, ¿quién le dijo? El ángel del Señor. Y le dice, voy a multiplicar tu descendencia. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Un ángel no lo puede hacer. Un ángel no puede multiplicar la descendencia de nada. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y el ángel le está diciendo, yo voy a multiplicar tu descendencia. Le sigue diciendo, llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. Y el ángel del Señor también le dijo, ¿quién le dijo? El ángel del Señor, tú has concebido y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor, y la palabra que se traduce aquí Señor es Yahvé o Yahweh, Y-H-W-H, ¿sí? Ha oído tu aflicción, será un hombre indómito, luchará contra todos y todos lucharán contra él, pero a pesar de todos sus hermanos establecerá su resistencia. Como el Señor, de nuevo,
YHWH o Yahvé le había hablado. ¿Quién le había estado hablando? ¿Y aquí quién dice que le había hablado? El Señor. ¿Se fijan ustedes? El ángel del Señor le había estado hablando, pero aquí se nos dice que el Señor le había hablado. Y porque el Señor le habló, noten lo que sigue diciendo, ella dio este nombre, tú eres el Dios que me ve. Pues dijo, ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? Y al manantial lo llamó pozo del que vive y me ve. Ese pozo está en Cades y Bered. Agar vio un hijo de Abraham y este le puso por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio luz a Ismael. Entonces, noten, el ángel del Señor le dijo, yo voy a multiplicar tu descendencia, tú vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Ismael. Y luego en el versículo 13 dice, como el Señor, Yahvé, le dijo, si le había hablado, ella le dio este nombre, tú eres el Dios que me ve. Entonces, nada más con esos pasajes que estamos leyendo, podemos decir que el ángel del Señor es ¿quién? No tengan miedo. Es Yahvé, ¿ok? Es Yahvé, ¿sí? Porque Yahvé es el que le está hablando, como el ángel del Señor, ¿ok? Génesis capítulo 22, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Génesis capítulo 22, comenzando con el versículo 1, lean conmigo. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. ¿Quién puso a prueba a Abraham? Dios. Y lo llamó, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, ¿quién le dijo? Toma ahora a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De nuevo, ¿quién está diciendo esto a Abraham? Dios. Okay. Versículo 3 dice, al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac su hijo, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar y luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero ¿quién dice ahí? El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Versículo 12, ¿quién le dijo? El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Noten, yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Se digan, el ángel le dice a Abraham, yo sé bien que temes a Dios y no me has negado a tu único hijo. Cuando el ángel está diciendo ahí, no me has negado, ¿a quién se lo hubiera negado si se lo hubiera negado? A Dios. Cuando el ángel está diciendo ahí, no me lo has negado, ¿como quién estaba hablando? Como Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Como Dios. ¿Sí? Sigue diciendo en el versículo 13, Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en el monte el Señor proveerá. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo. ¿Quién lo llamó desde el cielo? El ángel del Señor. ¿Qué le dice en el versículo 16? Le dice, yo, el Señor, YHWH,
YHWH, yo el Señor, le está diciendo, el ángel del Señor le está diciendo, yo el Señor, yo Yahvé, yo Jehová, he jurado por mí mismo, que por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré y de nuevo multiplicaré tu descendencia, algo que solo Dios puede hacer. Como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a qué? A mi voz. ¿La voz de quién estaba oyendo? Del ángel. ¿Y quién le dijo el ángel que era? Yahvé, el Señor. De nuevo, nada más con esta escritura, el ángel del Señor es ¿quién? Yahvé, es Dios. El ángel del Señor es Dios. Ok, creo que queda claro, pero para que quede bien claro, ok, porque no quiero que haya ninguna duda y porque quiero que aquellos que van a ver por el internet, ¿verdad?, piensen en las cosas que algunas personas les están enseñando. A Jacobo le dice lo mismo cuando Jacobo deja la casa de Labán. Lean conmigo en Génesis capítulo 31, comenzando con el versículo 3, en donde dice, entonces, ¿quién dice ahí? El Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y le dijo, me doy cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo. Ustedes saben que yo he servido a su padre con todas mis fuerzas y que su padre me ha engañado, pues varias veces me ha cambiado la paga, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él decía, te voy a pagar con los pintados, entonces todas las ovejas parían corderos pintados. Y si decía, te voy a pagar con los listados, entonces todas las ovejas parían corderos listados. Así Dios le quitó al padre de ustedes el ganado y me lo dio a mí. Y resulta que cuando las ovejas estaban en celo, yo levanté la vista y en sueños vi que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Noten del versículo 11 y siguientes. Entonces, ¿quién? Me habló en sueños y yo me dispuse a escucharlo. Y me dijo, ¿quién le dijo? El ángel de Dios. Levanta ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y luego noten lo que dice en el versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Versículo 11. ¿Quién habló con Jacob? El versículo 13. ¿Quién le dice el ángel que es? Dios. Yo soy el Dios de Betel. ¿Quién es el ángel del Señor? Dios, Yahvé. ¿Ok? Creo que con eso queda muy claro que el ángel del Señor es Yahvé. Pero para que no haya ninguna duda, ni la más mínima duda, tenemos que volver a ver el incidente que está recordando aquí el Señor a Jacob, que se encuentra en Génesis 28, de los versículos 10 al 22. Y leemos en Génesis 28, los versículos 10 al 22. Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar se quedó ahí a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y ahí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía a quién? Al Señor, YHWH, Yahvé, que decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y al oriente y hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que hoy yo estoy contigo. Yo te protegeré. Por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ¿realmente quién?
el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de ¿quién? De Dios y la puerta del cielo. Por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la levantó como un pilar. Sobre ella derramó aceite. A ese lugar le puso por nombre Betel, porque el primer nombre de esa ciudad era Luz. Ahí Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor, Yahvé, será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Entonces, ¿a quién le hizo voto Jacob? A Dios. ¿Y quién le está diciendo en el capítulo 31, versículos 11 al 13 de Génesis? ¿Quién le está diciendo que le hizo voto a él? El ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios entonces? Yahvé. Yahvé. ¿Quién? Yahvé. ¿Es Yahvé? Sí. Es el ángel del Señor. No debemos de dejarnos engañar por las falsas doctrinas, no debemos de dejarnos engañar por los falsos maestros, no debemos de dejarnos engañar por las sectas falsas que, porque usan escrituras, nos quieren hacer creer que ellos conocen al Dios que nosotros conocemos, porque no conocen a nuestro Dios, conocen a su propio Dios, un Dios hecho a su semejanza, un Dios hecho a su imagen, un Dios al que pueden entender, un Dios al que pueden comprender, un Dios al que pueden envolver en su propia mente y de alguna manera darle sentido, cuando Dios es infinito. Y si Dios es infinito y nosotros somos seres finitos, ¿quién de nosotros puede entender completamente a Dios? ¿Alguien quiere decir yo? Y cuando alguien llega a comprender completamente a Dios, ¿qué se está volviendo esa persona? Dios, ¿verdad? Dios. Y tienen tanto conocimiento, han estudiado tanto la Biblia, ¿sí? La conocen al revés y al derecho, pueden citar de memoria versículo tras versículo tras versículo tras versículo, y lo hacen pensar a uno como cristiano que no es un ignorante acerca de las escrituras. Y a veces, si no escudriñamos la Biblia detenidamente, podemos parecer eso, pero no debemos dejarnos engañar, no debemos de sentirnos menos, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Y si bien no lo comprendemos totalmente, nos ha dado lo suficiente de Él como para comprender que el Dios en el que creemos es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. En Éxodo capítulo 3, los versículos 1 al 6, es la historia de cuando Moisés se encuentra aquella zarza ardiendo en el desierto que no se consumía, ¿se acuerdan? Éxodo 3, versículos 1 al 6 dice: Moisés cuidaba de las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí, ¿quién dice ahí? El ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. Y luego noten lo que dice el versículo 4: el Señor, de nuevo, YHWH, vio que Moisés iba a ver la zarza, así que, ¿desde dónde? Desde la zarza lo llamó. Versículo 2, ¿quién era el que estaba en medio de la zarza? El ángel del Señor. ¿Se fijan? Versículo 2, el ángel del Señor estaba en medio de la zarza. Versículo 4, el Señor, Yahvé, le habló a Moisés desde la zarza, lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tengo que hacer la pregunta de nuevo: ¿quién es el ángel del Señor? Dios, es Dios, ¿sí? Versículo 22 de Éxodo 23 nos sigue diciendo: pero si en verdad escuchas su voz al ángel del Señor y haces todo lo que yo te diga, ok, espera,
escucho su voz delante del Señor, pero hago todo lo que tú me dices. ¿Se fijan ahí cómo el Señor se está identificando a sí mismo una y otra y otra y otra vez? Le dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Versículo 23 sigue diciendo, si mi ángel mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, los hititas, los fereceos, los cananeos, los givitas, los jebuseos, a los que voy a destruir. Ok, una vez más. ¿Quién los va a preceder? El ángel del Señor. ¿Quién los va a llevar a la tierra? El ángel del Señor. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hizo a Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto? En Éxodo capítulo 3, los versículos 15 a 17, dice, también le dijo Dios a Moisés, Éxodo 3, comenzando con el versículo 15, dice, también le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad he venido a visitarlos. He visto cómo los tratan en Egipto y me he propuesto sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos, que es una tierra que fluye con leche y miel. ¿Quién le dijo a Abraham que los iba a llevar a esa tierra? Dios. Y en Éxodo 23, ¿quién dice el Señor que los va a llevar a la tierra? El ángel del Señor. Él los va a guiar, Él los va a llevar. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2 dice, asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que bajo juramento el Señor prometió dar a sus padres. Te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años, para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir con todos sus mandamientos. Noten ahí en el versículo 2, por donde el Señor tu Dios te ha traído. De nuevo, versículo 23 de Éxodo 23, ¿quién les dice que los va a preceder? ¿Quién les dice que los va a llevar? El ángel del Señor. ¿Sí? Entonces, por lo que hemos leído en estos pasajes, podríamos, yo creo, llegar a la conclusión de que cuando se habla del ángel del Señor o de Jehová, se está hablando de quién? De Dios mismo, de Jehová mismo. ¿Sí? Pero acuérdense lo que les digo en el versículo 21, ¿se acuerdan lo que les digo? Ten mucho cuidado y escucha su voz. No les seas rebelde, porque Él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que eran dos personas diferentes. No era el mismo. Era Dios, pero no era el mismo. Era Dios, pero no era el Padre. Tenía entonces que ser alguien que no era Él, Dios el Padre, pero que tenía los mismos atributos que Él. Y el único a que le queda esta descripción es ¿a quién? A Jesucristo. Lo que quiere decir que el ángel del Señor era Jesucristo prehumanado. Prehumanado. ¿Sí? Antes de que todas las cosas fueran hechas, Jesucristo ya existía. Antes de que el universo, las estrellas, el espacio fueran hechos, Jesucristo ya existía. ¿Por qué? Porque Él es la segunda persona del Dios eterno, del Dios viviente, del Dios triuno. ¿Sí? Yo no sé cómo hay quienes no pueden ver a ese Dios múltiple, podemos decirlo,
que no logramos entenderlo porque es un solo Dios, se nos dice en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? El Señor le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, ¿qué? Uno es. Pero podemos ver claramente que en las mismas escrituras el Señor se manifiesta a sí mismo como dos personas diferentes. Ahora, si el Señor pudo crear todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿le será difícil manifestarse a sí mismo en dos personas diferentes, las dos siendo iguales en sustancia, las dos siendo iguales en poder, las dos siendo iguales en esencia? Yo creo que no. Y si no dudo yo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿por qué voy a dudar el resto de las cosas que las Escrituras me presentan? ¿Qué es más difícil? ¿Creer que Dios creó con su palabra los cielos y la tierra y todo lo que vemos y lo que no vemos? ¿O creer que se puede manifestar en tres personas diferentes para el beneficio de nosotros mismos? ¿Sí? Porque el Padre está en el cielo. Él no descendió a la tierra, mandó a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Y el Hijo volvió al cielo, pero nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Que cuando se hace un estudio acerca de quién es el Espíritu Santo es Dios. Por eso Dios puede morar en cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, me voy a ir de nuevo con el Padre, pero les conviene que me vaya. Porque cuando yo me vaya les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar otro Consolador, que va a ser igual que yo, que les va a recordar todo lo que les he enseñado. ¿Sí? Entonces a mí no se me hace difícil creer en la Trinidad de Dios. Por eso cantamos a la Trinidad. Por eso hablamos de las tres personas que componen la Trinidad. Ahora, en el Nuevo Testamento también se nos manifiesta esto. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, si ustedes buscan al ángel del Señor, el ángel de Dios no lo van a encontrar. Van a encontrar un ángel de Dios, pero no van a encontrar al ángel del Señor. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor vino en Jesucristo. Ya no había necesidad de que Él se presentara en la misma forma que se presentaba en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se nos recuerda que este es el caso en cuanto a la Trinidad del Señor. Por ejemplo, Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. Y estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Dice, en el principio ya existía la palabra, o el verbo, que sabemos que es Jesucristo. En el principio, lo que quiere decir aquí literalmente es que en el principio, cuando el principio comenzó, ya existía la palabra. Ahora, para nosotros es difícil entender eso porque nosotros conocemos el principio, el medio y el fin. Pero para Dios el principio tuvo un principio. Él ya era, siempre fue, siempre ha sido, siempre será. Para Él no hay principio ni fin. Pero cuando Dios habló y dijo, hágase, hubo un principio. Y lo que nos está diciendo aquí Juan, en Juan 1:1, es que en el principio, cuando el principio comenzó, ya existía la palabra o el verbo, que es Jesucristo. Noten, y la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. Dios, no sé por qué, la palabra estaba con. Si yo digo, yo estoy aquí con alguien, esperan ver a alguien. Si yo les digo, yo estoy aquí con fulano de tal, y no miran a nadie, ¿qué van a pensar de mí? Que soy un esquizofrénico, ¿no es cierto? Que estoy loco. Y les puedo decir, sí, miren, aquí está. ¿El Señor será esquizofrénico? ¿El Señor estará loco? Aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente que la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el versículo 12 nos dice, en el principio, cuando el principio comenzó, la palabra estaba con Dios. Y luego de lo que dice el versículo 3, por ella, por la palabra, por el verbo, fueron hechas, ¿qué cosas? Todas las cosas. Y sin ella, sin la palabra, sin el verbo, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Ok, espérense, vamos a razonar esto. Génesis 1:1 nos dice, en el principio, ¿creó quién? Dios. Aquí se nos dice que ¿quién lo creó? La palabra, el verbo. ¿Quién es el verbo? Es Dios. Tiene que ser Dios. No puede ser ninguna otra persona. Tiene que ser Dios.
El ángel del Señor es Dios. El ángel del Señor, que del que se nos habla en el Antiguo Testamento, es Cristo prehumanado. Es Cristo antes de tomar sobre sí mismo carne humana y venir a la tierra en la forma que todos los hombres vienen a la tierra. Y el Nuevo Testamento nos explica esto claramente. En Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 20 se nos dice: Él, hablando de Jesús una vez más, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado, noten, en Él fue creado todo. Vamos a devolvernos al 15. ¿Okay? El primogénito de toda la creación. No quiere decir que fue el primero que nació de la creación. Está simplemente, la palabra primogénito le está dando un lugar de preeminencia a Jesucristo. ¿Sí? Y ese es otro estudio que tenemos que tener, o que ya hemos tenido antes, lo tuvimos cuando estudiamos Colosenses, búsquenlo en línea, pero la palabra primogénito no quiere decir que Él haya sido el primero que fue engendrado, el primero que haya nacido en la creación. Simplemente está usando la palabra primogénito para darle preeminencia a Jesucristo. Ahora sí, el versículo 16 dice: en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17: Él existía antes de todas las cosas, por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. De nuevo está hablando de preeminencia. Y recordamos que Él no fue el primero que resucitó de los muertos, porque hubo otros que resucitaron de los muertos antes que Él. Pero Él es el que ha resucitado a los muertos con más preeminencia. Y el único que después de resucitar de los muertos fue corporalmente, físicamente, a sentarse a la diestra del Padre en el cielo, donde intercede por nosotros de día y de noche. ¿Sí? Entonces todo fue creado. Él existía, versículo 17 de nuevo, antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 2, los versículos 9 y 10 nos dicen: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, ¿cuánto? Toda la plenitud de la deidad. Plenamente, no hay nada que le falte de la deidad. Completamente Dios, 100% Dios, 100% hombre. Tenía que ser, porque esa es la única manera en la que Él hubiera podido salvarnos. Si hubiera sido nada más hombre, no hubiera tenido la perfección, la santidad, la justicia que se necesitaba para ser intermediario por los hombres. Si hubiera sido solamente 100% Dios, nunca hubiera podido venir a la tierra y mezclarse con los hombres y caminar con los hombres y comer con los hombres, porque Él era demasiado puro. Dios es demasiado puro y santo y perfecto para mezclarse con el hombre pecador. Tenía entonces que ser por fuerza 100% hombre y 100% Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben, noten, esa plenitud. ¿Sabían por qué es tan importante que conozcamos al Cristo verdadero, al Cristo de la Biblia? ¿Por qué es tan importante que entendamos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia? Porque podemos estar siguiendo a falsos cristos, podemos estar siguiendo a cristos que no tienen el poder para salvar, podemos estar creyendo en un Dios que ha sido creado a la imagen y semejanza del hombre, y no el Dios que creó al hombre a su imagen y su semejanza. Podemos ser engañados por Satanás por medio de sus artimañas y por medio de enseñanzas muy intelectuales y muy sutiles, que nos pueden llevar a creer en un Dios falso, poner nuestras esperanzas en Él. ¿Y saben qué? Un día, mucha de esa gente que cree en esos dioses, que cree en esos cristos, se va a encontrar con que llegó a la presencia de Dios y llegó de la manera equivocada, porque no creyó en el Jesús de la Biblia. En Hebreos capítulo 1, los versículos 3 y 4 dice: Él, Jesús, es
es el esplendor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Superior a los ángeles. Entonces, cuando hablamos del ángel del Señor, no podemos decir que se está hablando de un ángel común y corriente. No podemos decir que se está hablando de un querubín. No podemos decir que se está hablando de un arcángel. Se está hablando de un mensajero que está por encima de todos los ángeles, que está por encima de todo poder, que está por encima de toda potestad, que tiene la plenitud de la deidad en sí mismo, porque es Dios. Porque es Dios, es capaz, tiene la habilidad para salvarnos para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Y por eso es importante que sepamos estas cosas. Porque cuando estamos seguros de que el Jesús en el que hemos creído es el Jesús de la Biblia, pues podemos decir sin temor a equivocarnos: yo soy salvo por la sangre de Cristo. Y yo sé que de su mano, porque Él es Dios, nadie me puede arrebatar. Y vivimos confiados, vivimos seguros, vivimos tranquilos. Y aunque pase lo que pase en nuestra vida y venga lo que venga en nuestra vida, eso no nos mueve. ¿Por qué? Porque estamos en el Cristo de las Sagradas Escrituras y ahí nos encontramos seguros. Seguimos leyendo aquí, vamos a leer el resto del capítulo 23 de Éxodo, donde el Señor les va a recordar algunos de los mandamientos que ya les había dado anteriormente, hablando de los ídolos, de las estatuas, de los dioses que los pueblos en los que iban a entrar tenían. Les dice en el versículo 24: no te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Señor Jesucristo, Dios nos hace la misma petición a nosotros cuando venimos a Él. Tenemos que deshacernos de todo lo que pudo haber sido ídolos para nosotros en nuestra vida. Tenemos que destruirlos, tenemos que echarlos de nuestra casa, tenemos que sacarlos de nuestra vida. No podemos tratar de servir a Dios y tener a estos dioses que nosotros teníamos antes para servirlos a ellos también. Nadie puede tener dos señores, ¿sí? Nadie puede servir a dos señores, porque va a amar al uno y va a despreciar al otro. Entonces todas las cosas que eran nuestros dioses, todas las cosas que idolatrábamos, todas las cosas que buscábamos con tanto afán antes de venir a Cristo, una vez que venimos a Él, una vez que Él nos abre los ojos, una vez que nos abre el entendimiento, una vez que nos instruye con su palabra, debemos de sacarlos de nuestra vida. No podemos tenerlo ahí. Es como la levadura de la que hablamos cuando hablábamos de las fiestas la semana pasada. Tenemos que deshacernos de esa antigua levadura. Tenemos que venir a Cristo y con su ayuda deshacernos de todas esas cosas que por mucho tiempo nos mantuvieron separados de Él. ¿Por qué vamos a mantener cosas en nuestra casa, en nuestra vida, que sabemos que son un estorbo para que nosotros podamos tener una comunión libre, un compañerismo libre, una relación íntima con nuestro Señor? ¿Por qué vamos a mantener esas cosas en casa? ¿Por qué vamos a seguir viéndolas? ¿Por qué vamos a seguir oyéndolas? ¿Por qué vamos a seguir practicándolas? Si sabemos que se interponen entre Dios y nosotros. Y Dios les está advirtiendo aquí a sus hijos, a los hijos de Israel, a su pueblo, que cuando estaban en esas tierras tenían que destruir por completo todas sus estatuas, deshacer por completo todos esos dioses. Y el ángel del Señor estaba ahí para guiarlos, dirigirlos y protegerlos y llevarlos precisamente a hacer esas cosas. En el versículo 25 sigue diciendo: pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Obedezcanme, honrenme a mí, sírvanme a mí, no sirvan a los otros dioses. Y cuando me obedezcan, cuando me sirvan a mí, yo los voy a bendecir. Siempre van a tener suficiente pan, siempre van a tener suficiente agua. ¿Y saben qué? Además de todo ello, voy a quitar toda enfermedad de ustedes. ¿Sí? Versículo 26 dice: no habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir.
Y noten, no les está diciendo que les va a dar vida para siempre. Va a llegar el momento porque a través del pecado de Adán vino la muerte al mundo. ¿Sí? Pero les dice, les voy a dar los años que debes vivir. Él va a determinar cuánto vamos a vivir. Y Él promete larga vida para aquellos que le obedecen, para aquellos que se someten a Él, para aquellos que le honran. ¿Sí? Y promete que vamos a ser fructíferos. ¿Sí? Que las mujeres de aquellos que lo sirvan, de aquellos que lo honren y lo estimen, lo pongan en gran estima, no van a abortar por accidente, no van a perder sus bebés, ¿sí? Ni van a ser estériles. ¿Verdad? Ahora, el Señor es soberano, el Señor es rey y Él decide. Si Él decide quién vive, quién muere, cuánto tiempo va a vivir, cuándo va a llamar a su presencia a aquellos que deciden enviar a este mundo. Y tenemos que someternos a su voluntad también en esos casos. Y es triste y es doloroso y todo lo demás, pero Él es rey. Y si nos vamos a entregar a Él, si vamos a creer en Él y vamos a servirlo a Él y honrarlo a Él, aún en eso tenemos que ver que hay gloria para su nombre. Y hay algo que nosotros aprendemos, porque aprendemos a confiar que pase lo que pase, Él siempre está con nosotros. En el versículo 27 dice, haré que mi terror te preceda, o sea que vaya delante de ti, y que en todo pueblo donde entres, su gente tiemble delante de ti, y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti. Delante de ti enviaré a la avispa para que a tu paso despeje a los hititas, cananeos y hititas. No le está diciendo, ¿saben qué? Yo me voy a encargar de ellos. Yo voy a mandar avispas que los van a sacar de la tierra, no van a poder soportar todas las plagas que les voy a mandar. ¿Sí? Pero yo lo voy a hacer para que cuando ustedes vayan llegando, ellos escuchen acerca de ustedes y empiecen a temblar en sus mismas botas porque oyen que vienen ustedes. En el versículo 29 noten lo que dice, no los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Entonces lo que le está diciendo aquí, saben que yo los voy a echar fuera, pero no va a ser un jalón, ¿ok? Los voy a dejar que sigan trabajando sus tierras, los voy a dejar que sigan labrando las tierras, que sigan construyendo edificios, los voy a dejar que sigan construyendo sus casas. Y cuando ustedes lleguen, van a encontrar, les dice en otra parte del Antiguo Testamento, van a encontrar tierras sembradas, van a encontrar casas ya construidas, van a encontrar todo lo que necesiten. Les estoy preparando esa tierra para que cuando ustedes lleguen tengan todo lo que necesiten. Me recuerda lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar lugar, ¿qué dicen? Volveré por ustedes y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Fíjate, el plan de Dios, si estudiamos el Antiguo Testamento, podemos ver claramente el plan de Dios bien delineado de lo que Dios iba a hacer. ¿Sí? Podemos ver claramente el plan que Dios tenía desde el principio. Y podemos entender con claridad que lo que Dios está haciendo no es algo que está haciendo así simplemente porque se le ocurrió, es algo que ha tenido planeado desde el principio. Él sabía que la niña iba a pecar, Él sabía que íbamos a necesitar un redentor. Y decidió venir en la forma de su Hijo Jesús a salvarnos. En el versículo 31 dice, estableceré tus fronteras desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los arrojarás de tu presencia. Y luego les vuelve a advertir aquí en el versículo 32, no harás alianzas con ellos ni con sus dioses. No sé cuántas veces les está diciendo una vez otra vez, no sirvan a sus dioses, no se inclinen a sus dioses, no se posten delante de sus dioses, no hagan alianzas con ellos ni con sus dioses. Pablo nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Mi mamá me lo decía a mí de esta manera, dime con quién andas y te diré quién eres. Y me caía tan cuerda mi mamá cuando me decía,
pero ahora yo lo he usado con mis propios hijos. Y la verdad de las cosas es que, si soy honesto, la gente con la que andaba era lo que yo mismo era. Pero no quería reconocerlo porque era vergonzoso. No quería reconocerlo porque estaba mal. No quería reconocerlo porque entonces quería decir que iba a tener que decir que mi mamá era más inteligente de lo que yo creía que era. Y para un joven eso es imposible, ¿no es cierto? Para un joven los papás jamás son más inteligentes que ellos. ¿Sí? Y a veces hasta para los viejos los papás, ¿no es cierto? Ya cuando crecemos, ya cuando estamos viejos y tenemos hijos, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Y por último, en el versículo 33 les dice: no habitarán en tu tierra para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. Échenos con fuera. No se junten con ellos. No les crean. No participen. ¿Sí? Porque tarde o temprano van a terminar siendo convencidos por ellos y van a terminar adorando a sus dioses en lugar de a mí, el Dios que los sacó de Egipto. Eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, ¿sí? De que no se nos convenza de seguir a los impíos, de que no se nos convenza de ir con el montón, como hablábamos hace un par de semanas, sino que sigamos a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. ¿Sí? El ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, está en nosotros, en la presencia de su Espíritu Santo, para dirigirnos, guiarnos, para protegernos, para instruirnos, para enseñarnos. ¿Sí? Y son maravillosas las enseñanzas que tienen para nosotros. Pero debemos abrir nuestros oídos y debemos abrir nuestro corazón y recibirlas como lo que son para nuestro bien, para que crezcamos en el conocimiento de Él, y al crecer en el conocimiento de Él, nuestra fe crece también, porque estamos seguros de que en quien hemos creído es el Dios verdadero. Amén.